Otro punto interesante de von Helmholtz es lo que él llama la teoría empírica de la percepción. Y von Helmholtz va a subrayar un punto que en general no suele ser muy explicitado en la mayoría de las teorías. Para von Helmholtz, el proceso de percepción es más complejo de lo que aparece a primera vista. Es decir, hay muchos más fenómenos que suceden, por así decirlo, de manera soterrada de lo que nos podemos dar cuenta en la percepción. Dada justamente la inmediatez de la percepción, creemos que es un proceso inmediato o un proceso simple, por así decirlo. Justamente no notamos ciertas partes porque son inconscientes, la teoría de la inferencia inconsciente que ya hablábamos después, anterior. Pero gracias a ellas la percepción sensible es posible. Gracias a estos fenómenos, a estas partes inconscientes, es posible la percepción sensible. En cuanto a un proceso complejo de percepción, está compuesto de muchas sensaciones. La unión de estas sensaciones, de estas partes que no nos damos cuenta que están, esa unión nos permite acceder a la percepción completa. Y el ejemplo que pone von Helmholtz es bastante interesante. Él dice la vista en 3 dimensiones. Nosotros solemos estar acostumbrados, digamos, a ver las cosas en 3 dimensiones y no nos damos cuenta o a menos que hagamos el ejercicio consciente, de notar que si uno se tapa un ojo, la percepción de un cierto objeto a una cierta distancia, la perspectiva cambia. O incluso cuando una persona lamentablemente pierde un ojo, tiene ciertos problemas de percepción de distancia, de profundidad. Y eso se debe a que la visión o la vista que tenemos de un objeto depende justamente de la percepción conjunta que se produce entre ambos ojos, entre ambos órganos que trabajan a la par. Por así decirlo, si nos ponemos un poco más constructivista, cada ojo percibe una cierta perspectiva de un objeto y el cerebro las sintetiza, el cerebro las une. Por otra parte, una controversia que había en su tiempo, en el tiempo de von Helmholtz, era la discusión entre la teoría empírica y la teoría nativista de la percepción. La teoría empírica de la percepción radica en postular, en suponer que las nociones de espacio y tiempo, que esta es una herencia que se toma desde Kant, las nociones de espacio y tiempo, por así decirlo, configuran nuestra experiencia, le dan un cierto marco de referencia a la experiencia en general. Pero la teoría empírica va a plantear que estas nociones de espacio y tiempo se derivan desde la experiencia. Es decir, nosotros comprendemos qué es el espacio y qué es el tiempo a partir de la experiencia que hemos tenido de cosas en el espacio y en el tiempo. La postura opuesta es la teoría nativista, que aquí esta teoría nativista sigue más directamente a Kant, que plantea que el espacio y el tiempo son percepciones innatas. Nosotros, por así decirlo, nacemos, por así decirlo, ¿no?, con nuestra mente configurada para comprender los fenómenos espacio-temporalmente. No necesitamos, por así decirlo, experimentar el espacio y el tiempo para que esas categorías funcionen, sino que nuestra mente nace, nuestra mente se da estructurada espacio-temporalmente. Von Helmholtz va a defender la teoría empírica, es decir, él va a señalar que el espacio y el tiempo son categorías que funcionan en nuestra mente a partir de la experiencia, a partir del entrenamiento, va a decir él. Entonces, no es tanto que sepamos definir espacio y tiempo, es importante ahí distinguir. Puede que sea muy difícil distinguir espacio o definir espacio y tiempo, pero para von Helmholtz el punto importante es que el espacio y el tiempo, más que la definición, son nociones operativas que funcionan en nuestra mente y que las incorporamos a partir de la experiencia, de la práctica. En esta misma línea, von Helmholtz va a plantear cómo se produce, según él, una percepción, una experiencia sensible, ¿no? Y acá él define varios conceptos que por lo demás yo creo que no es tan relevante que los tengamos así, digamos, que nos aprendamos de memoria las definiciones, sino que aprendamos o entendamos cómo funciona cómo funciona el planteamiento de von Helmholtz, ¿de acuerdo? No es tan importante que nos aprendamos de memoria esta definición de idea o de percepción, no. Lo importante es que veamos viendo cómo funciona esta cosa. Por una parte, von Helmholtz va a definir una idea, va a decir que la idea, o lo que en alemán, dado que él es alemán,
lo que en alemán él llama Vorstellung. Una idea es una imagen de objetos en la memoria sin impresiones sensoriales. Es decir, por así decirlo, él lo podría comprender como aquella imagen, aquel concepto que nos formamos de algo. Todos nosotros hemos tenido experiencia de un perro, por ejemplo, hemos visto perros en la calle, nuestras mascotas, etc. Cuando nosotros logramos extraer de esas experiencias concretas individuales un concepto de perro, al cual responden todos estos perros individuales, eso es lo que von Helmholtz llamaría Vorstellung, una idea. Por otra parte, él va a hablar de apercepción, una Anschauung. Como les digo, no es tan importante aprenderse los nombres en alemán, me interesa más que aprendamos cómo funciona esta dinámica. Entonces la percepción, para él, se va a tratar de una percepción sensible, una Wahrnehmung, que la llaman en alemán, una percepción acompañada de impresiones sensoriales del objeto en cuestión. Es decir, por así decirlo, la percepción mediada por ciertos elementos sensoriales. Aquí el texto tampoco es muy claro, así que no me interesa como les digo, no me interesa que nos aprendamos de memoria esto, me interesa que vayamos viendo cómo funciona. Por otra parte, von Helmholtz va a hablar de la percepción inmediata. Percepción, dice él. Y la percepción inmediata es un tipo de percepción que se da solo con sensaciones directas, sin experiencia previa. Es decir, podríamos decir un primer acercamiento, el acercamiento más directo al objeto que estamos percibiendo. De esta manera, para von Helmholtz, la Anschauung, la apercepción, se produce por la suma de la Vorstellung y la percepción. Es decir, la apercepción, el fenómeno sensible, cuando ustedes tocan una mesa y está fría, ese fenómeno sensible perceptible se compone de dos elementos. La Vorstellung, es decir, la idea que yo tengo en mi cabeza de esta experiencia que he tenido previamente, y la percepción, es decir, el fenómeno empíricamente puro, por así decirlo. ¿Qué significa esta fórmula? Como les digo, no me interesa que la aprendamos de memoria o que, no sé, que la comprendamos a profundidad, sino que me interesa que entendamos, sobre todo, que para von Helmholtz la experiencia sensible, la Anschauung, es una suma, es la mezcla, es el resultado de, por una parte, una percepción sensible directa, experiencial a través de los sentidos, y además una Vorstellung, una representación, una idea. Es decir, hay un componente de reminiscencias de experiencias previas, justamente la Vorstellung. Y estas reminiscencias de experiencias previas actúan en conjunto con las sensaciones actuales, la percepción, para producir una imagen perceptual, la Anschauungsbild, que él habla después. Pero en el fondo es la Anschauung simplemente. En otras palabras, toda experiencia sensible que el ser humano tiene está mediada no solamente por la percepción sensible directa, por la información que me llega por los sentidos, que sería la percepción, en este caso la percepción inmediata, sino que también está mediada, también está configurada por la Vorstellung, la idea que yo tengo de esa experiencia. Y que esa idea surge a partir de experiencias previas. Por eso, lo que pueda obtenerse mediante factores de experiencia se debe considerar por sí mismo como el producto, el resultado de la experiencia previa y el entrenamiento. Y esta experiencia previa y el entrenamiento es lo que podríamos llamar la Vorstellung. Aquellas ideas que el sujeto se forma a partir de experiencias previas. En síntesis, para von Helmholtz, el conocimiento sensible es el resultado, es el producto de la conjugación de dos factores distintos. Por una parte, la percepción inmediata, que es la información más directa que los sentidos nos transmiten, y por otra, la aparición de la Vorstellung, es decir, de las experiencias previas que ya he tenido de esta experiencia sensible. Si ustedes se encuentran ahora en el patio un perro, probablemente ustedes han visto perros muchas veces antes. Entonces, la idea, la Vorstellung de perro ya está presente en sus cabezas. Y esa idea va a configurar la experiencia que tengan de este perro que se encuentren ahora en el patio. Pero ese perro que se encuentren ahora en el patio también va a incluir una cierta percepción visual de ese perro en particular, una cierta percepción auditiva de ese perro en particular, y la suma de esas percepciones particulares con la Vorstellung es lo que von Helmholtz va a llamar la Anschauung, la apercepción. Esta parte del texto de von Helmholtz sin duda es la más difícil, y el problema que tiene es que supone muchas cosas de filosofía, sobre todo Kant, ¿de acuerdo? Hay otros autores que están metidos aquí como Aristóteles, uno podría decir Descartes incluso, pero aquí suena muy fuerte Aristóteles.
Entonces, como les decía antes, no me interesa que nos aprendamos de memoria el esquema, ¿ya? Me interesa que comprendamos, y esto es lo sintético, lo síntesis, me interesa que comprendamos que la experiencia sensible se compone de estos dos factores, de la idea, lo previo, y la percepción inmediata, la información directa de los sentidos. Esa es la cápsula del día de hoy. Espero que les haya quedado claro, que puedan leer el texto de von Helmholtz, que puedan comprender los textos. Cualquier duda, cualquier consulta me preguntan. Y si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Nos vemos en una próxima cápsula.